Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en Jonás, capítulo 4. Si ustedes son juiciosos y se han dado cuenta en dónde vamos, sabrán que ya hemos abarcado todo el libro de Jonás, ¿cierto? Y recordarán que la semana pasada solo vimos los primeros 4 versículos para poder ver a Dios en su carácter tratando con el carácter de sus siervos. Jonás, capítulo 4. Vamos a leer inicialmente todo el capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano izquierda, su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Oremos juntos, mis hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Reposamos en ti, descansamos en ti y en tu palabra. Y entendemos, Señor, que como Jonás, nuestro corazón también necesita ser confrontado a través de quien tú eres, para ser transformado en lo que tú quieres que nosotros seamos, que es que cada día seamos más a tu imagen. Ayúdanos hoy, Señor, porque hemos venido estudiando este libro con el deseo de que tú nos enseñes qué realmente es servirte, con el deseo de que tú nos enseñes quién realmente tú eres y cómo realmente tú tratas con nuestras rebeliones externas y con nuestras rebeldías internas, las rebeldías del corazón. Aquí está nuestro carácter, aquí está nuestro corazón. Necesitamos que tú lo transformes, Señor.
Por la gracia tuya en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Recuerdo, cuando estaba preparando el mensaje, recordé y recuerdo ahora a varias personas que en la vida ministerial me han dicho que todo les da rabia o todo les enoja. Y a algunas de ellas les pregunté alguna vez, y aunque suene gracioso, les pregunté, ¿y no les da rabia que les dé tanta rabia? Y me han dicho, sí, me da rabia, me enoja que me enoje tanto. Puede sonar gracioso, pero es la realidad de un corazón enojado, amargado, irascible, continuamente lleno de resentimiento, de rencor, enojado contra el mundo, contra las personas, contra sí mismo y en últimas contra Dios. Eso suena gracioso y es terrible ver, aunque suena gracioso, es terrible verlo en una vida, pero más terrible verlo en un creyente en Cristo. Es mucho más conflictivo que una persona se llame creyente y su corazón viva enojado continuamente contra el mundo, contra la gente, contra sí mismo y en últimas contra Dios. Y peor aún, verlo en ministros, en líderes de iglesia, en personas que llevan la palabra o que enseñan a otros el evangelio y que vivan amargados compartiendo la palabra de Dios, porque ese era el caso de Jonás. Les decía la semana pasada, un evangelista exitoso en el sentido externo. Dios, a través de él y de su predicación, transformó los corazones de los ninivitas, una población de más de 120,000 personas, y todos se arrepintieron y se convirtieron al Señor. Y él estaba enojado. El capítulo empieza con un pero, y como lo hemos hablado muchas veces, los peros, los más y los aunque son palabras que demuestran una transformación o un contraste entre lo que se está relatando y lo que se empieza a relatar. Y se acaba de relatar una conversión gloriosa y maravillosa de todo un pueblo, incluyendo hasta sus animales, en manifestación de arrepentimiento para con Dios. Pero Jonás estaba enojado. Jonás se enojó. Jonás no le bastó que Dios se manifestara. Jonás se enojó con Dios. Hermanos, pero el que sufrió no fue Dios. ¿Quién fue el que sufrió? Jonás. Antes de profundizar en el asunto, debemos recordar que el corazón que sufre no es el corazón de aquel que es víctima de nuestro enojo, es nuestro propio corazón. La persona que nosotros aborrecemos, o aquella persona que nosotros no queremos, o aquella persona que nosotros no toleramos, no va a sufrir tanto como nosotros mismos por nuestro enojo, aborrecimiento e intolerancia. La Biblia le llama raíz de amargura, ligándola no solamente con el enojo, sino con otros pecados más que brotan del corazón, que se deja contaminar por lo que ha aprendido en el mundo, su vieja naturaleza, su residuo carnal o lo que las personas del mundo le quieren enseñar para vivir en medio de esta tierra. Amargura, enojo. El enojo desbordado, a pesar de que es terrible verlo en una persona que es creyente y más en un ministro, es lo que Dios usa cuando así sucede para confrontar el corazón del creyente, del ministro, y mostrarle que necesita cambiar. No está bien enojarse desbordadamente, desmedidamente, pero cada vez que alguien está muy enojado, recuerde algo, está mostrando que necesita algo en su corazón. Tiene una necesidad. Y la principal necesidad de la persona que vive constantemente en amargura es que Dios transforme su corazón a través del amor y la relación que solo Él puede establecer con un alma por la fe en Cristo. Entre más duro grite la persona enojada, más fuerte y profunda es su herida en el corazón. Y todos los demás alrededor dicen, es intolerable vivir con esa persona, y tal vez lo sea. Pero realmente esa persona está clamando porque necesita internamente ayuda, aunque ella no lo crea y aunque ella no lo quiera, muchas veces. ¿Cuántas veces se ha enojado usted hoy? Y solamente estamos a las 11 de la mañana.
¿Cuántas veces se ha enojado usted esta semana? ¿Por qué se ha enojado esta semana? ¿Qué tanto se enojó esta semana que pasó? Esta está comenzando. Esta que pasó. ¿Cuáles fueron los motivos y cuáles fueron las formas y las intensidades de su enojo? Eso dice de qué hay en su corazón. Porque como lo decíamos la semana pasada, el enojo en sí mismo, y la semana pasada nos dimos una buena paseada por textos bíblicos confrontándonos con el carácter de Dios. Los textos bíblicos nos enseñan que el enojo en sí mismo y los celos en sí mismo no son pecado. Que el enojo y el celo es algo que se le atribuye a Dios. Porque el enojo correcto es la indignación frente al mal. Y los celos correctos es la protección para con el ser querido. Pero no hay cosa que más distorsionemos nosotros en nuestro carácter y nuestra cultura pecaminosa que esas dos cosas, el enojo y los celos. Y no solamente una persona enojada es una persona conflictiva, sino una persona también celosa es una persona conflictiva. La desmedida en esas dos cosas produce infelicidad en la relación. Pero ojo con esto, es el enojo pecaminoso el que realmente Dios reprende. La semana pasada vimos cómo Dios se indigna frente al pecado, pero no vive manifestándolo a todo momento, sino que es paciente. Y al mismo tiempo vimos cómo Dios cela a su pueblo con celo santo, pero al mismo tiempo no vive haciéndole escenas de celos a su pueblo delante de los demás, como muchos de nosotros la haríamos. Que Dios es perfecto en su carácter y espera que nosotros nos parezcamos más a Él. El siervo de Dios necesita ser transformado porque primero, el enojo pecaminoso es indignación salida de control. Lea conmigo Jonás 4:4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Tanto? ¿De verdad es necesario que te enojes tanto? Porque yo salvé a esta gente, que es el contexto. Porque salvé a estos miles de ninivitas que tú no querías que salvara, a pesar de que tú le predicaste mi mensaje. Esperabas que yo los juzgara, no esperaba que transformara su corazón y ellos se arrepintieran y vinieran a mí. ¿Es necesario que te enojes tanto por ello? Versículo 9. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto? ¿Tanto te enojas por esta planta? ¿En verdad es necesario que te enojes tanto? El enojo salido de control viene por dos cosas: por un motivo incorrecto y por una forma incorrecta. Yo puedo enojarme por algo correcto, pero de la forma incorrecta. Y yo puedo enojarme por algo que definitivamente no es correcto y de plano ya es un enojo pecaminoso. Jonás se enojó porque su deseo era ver destruido a Nínive. ¿Y esto estaba correcto o incorrecto, mis hermanos? ¿Lo pueden decir en alta voz? ¿Estaba correcto o incorrecto? Incorrecto, ¿cierto? No era una motivación buena. Si usted lee conmigo el versículo 2, dice: ¿no es esto lo que yo decía?, le dice Jonás a Jehová, estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo sabía que tú ibas a perdonarlos. Yo sabía, y yo no quiero que los perdones. No quiero. La semana pasada, cuando nos confrontamos con el carácter de Dios, veíamos cómo nosotros permanecemos en enojo porque Dios no juzga como nosotros queremos que juzgue, ni se enoja como nosotros queremos que Él se enoje. ¿Por qué no se enoja como yo me enojo? ¿Y por qué no ejecuta juicio como yo quiero que lo ejecute? La respuesta bíblica es porque Él es clemente y piadoso, tardo en enojarse, lento para la ira y grande en misericordia. Esa es la respuesta, porque su carácter es un carácter divino y porque Él ejerce misericordia de forma soberana, apelando a la solvencia, continuidad y eternidad de su carácter.
y no es como un hombre que en cualquier momento se deja llevar por la indignación. Voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Tuve el privilegio de conocer 2 ministros de Estados Unidos en una enseñanza que venían a darnos en el seminario, un seminario de Miami que llegaba a una iglesia de Cúcuta. Uno de ellos era muy joven, y cuando estaba enseñando el taller sobre la carnalidad en los creyentes no somos carnales, somos dirigidos por el Espíritu de Dios, pero cuando actuamos inmaduramente nos comportamos como si lo fuéramos, como personas inconversas. Puso un ejemplo. Dijo él: yo soy latino. Era un joven simpático, fornido, alto, se le veía por encima lo latino, de tez trigueña. No estaba de moda todavía el candado, pero ya lo tenía. Y dijo: yo estando como anciano en mi iglesia, como líder de mi iglesia, el pastor principal era de mi desagrado, porque yo veía que él era racista y que me trataba a mí como diferente a los demás, porque yo era latino. No lo contaba él. Entonces yo un día decidí, como la palabra de Dios enseña, llamarlo aparte y hablar con él. Entonces le dije: pastor, lo he llamado aparte para decirle que yo creo que usted es racista. Y me sorprendí cuando él me respondió: sí, hermano, yo también lo creo, pero yo también creo que usted es racista. Usted también. Sentémonos los dos y vamos a lidiar con esto que estamos sintiendo y que está dañando nuestra relación. Eso es iglesia. ¿O ustedes esperaban un museo de santos con una aureola y unas alas? Aquí como el cóndor ese que está ya totalmente momificado en un museo en Pamplona, así, con las alas abiertas y con la cara bonita. Esto es un taller de pecadores, redimidos por la sangre de Cristo y justificados, pero en proceso de transformación por la obra del Espíritu Santo, por la misma fe en Cristo. Entonces nosotros también tenemos que ser confrontados por el Señor, y entre nosotros tendremos que aprender a reconocer cuando haya menosprecio por alguna razón entre nosotros. Entre las personas puede haber menosprecio por su raza, nacionalidad, su acento, su forma de hablar, su forma de vestir, por su estrato económico, por su condición social, por su ideología política, por su... Usted añádele más a la lista. Y en cualquier momento puede haber rechazo de uno para con otro. ¿Qué tengo que hacer yo cuando tengo ese tipo de rechazo y lo percibo? ¿Qué tengo que hacer yo cuando alguien me rechaza de esa manera? Lidiar con él en el nombre del Señor, primero con Dios y luego con la persona. Si somos creyentes debemos rendir nuestro corazón a Cristo. Jonás no lo hizo. Jonás acumuló resentimiento racista o xenofóbico contra el pueblo asirio, que era el que tenía como capital a Nínive, la ciudad que tenía más de 120,000 personas, a la cual Dios mandó a Jonás a predicar. Y no tenía tal vez falta de argumentos, porque se cree que era un pueblo terrible, invasivo, posesivo, que estaba tomando autoridad sobre los pueblos vecinos, que los estaba maltratando y que los estaba oprimiendo. Y tal vez usted y yo no tengamos pocos argumentos para generar resentimientos contra alguien cuando nos hace daño, nos manipula o nos aborrece. Pero es que el problema no es ese. El problema es que Dios no nos autoriza para guardar el enojo, así la persona sea digna de que se le ejecute juicio. No hay autorización de parte de Dios. No hay autorización. Otros motivos pueden ser simplemente físicos. ¿Ustedes saben lo que es manejar una enfermedad terminal? Con dolores donde ya ni la morfina hace efecto. ¿Cuáles son los pacientes que más tienden a ser amargados y enojados? Los pacientes terminales, que manejan dolores por encima del umbral que ellos podían soportar. Son esos pacientes que cuando usted lo ve, y me puede certificar Joana que es enfermera, usted lo ve con el ceño fruncido, porque cuando usted tiene un dolor de estómago y pasa para el baño rapidito, usted se le ve así,
frunciendo el ceño, yo también. Imagínese un dolor que no sea de ese tipo tan natural, sino sea un dolor elevado al extremo. Ni allí Dios nos autoriza a vivir enojados y amargados contra la gente, ni contra el mundo. Ni cuando hay una desilusión amorosa, afectiva o sentimental o emocional de parte de un ser demasiado amado por nosotros, llámese como se llame. Ni cuando hay una tragedia demasiado sorpresiva, Dios entiende nuestro asombro, Dios comprende nuestro dolor, pero no nos autoriza a acumularlo por seculum seculorum, por siempre. Está esperando a que nosotros se lo entreguemos a Él y dejemos que su amor transforme nuestro corazón. Recién muerto un familiar, una persona querida, yo estoy por el Señor autorizado a expresar mi dolor, y es más, Él espera que yo despliegue o me explaye delante de Él y le exprese mi dolor y mi tormento para poderme sanar, pero espera que también al mismo tiempo lo vaya entregando para que Él no me deje acumular enojo o resentimiento por lo pasado. Hermanos, no sé qué otra cosa pueda enumerar, porque son múltiples las actividades en la vida humana que nos pueden llevar a ser resentidos, pero lo que pasaba con Jonás es lo que pasa con nosotros muchas veces. Menospreció Jonás a otros y ese menosprecio le impidió disfrutar la misericordia de Dios. Tener por menos a otra persona, cuando la aborrezco en mi corazón, me impide disfrutar, deleitarme en el perdón y la misericordia del Señor. Y no solo hizo eso Jonás, que lo vemos en los primeros 2 versículos, sino que también se enojó porque Dios le quitó no solamente la destrucción de Nínive de sus ojos, sino que también le quitó una plantita que le había dado. Mire por favor el versículo 6 conmigo. Resalte la palabra preparó. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Qué bonito, Dios le plantó una planta para que rápido él pudiera tener sombra natural. Verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. El mismo que preparó la calabacera para dar sombra, preparó el gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Verso 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano, un recio viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás en la cabeza, y se desmayaba, deseando la muerte. Amado hermano, desde que iniciamos el libro de Jonás nos estamos dando cuenta de que Dios está confrontando nuestra voluntad con su voluntad. La Biblia NBI, la Nueva Versión Internacional, y la Biblia de las Américas no traduce preparó, sino traduce y dispuso Dios. El mismo Dios que dispuso una calabacera bien hermosa, allí se traduce calabacera, otras Biblias traducen encino. No nos importa qué planta era, fue una planta que Dios levantó para que Jonás tuviera sombra. Fue el mismo que dispuso que saliera un gusano y se la comiera. Y el mismo que dispuso que después de que el gusano se comió la planta, el viento cálido le hiciera más insoportable y sofocante el sol a Jonás, al punto de hacerlo sentir que se moría y de ponerlo más bravo todavía. ¿Qué hacer con el Señor cuando el Señor nos pasa por circunstancias que nos tientan a enojarnos? Dios no tienta a nadie. Esa tentación, de acuerdo al Nuevo Testamento, viene del corazón humano pecaminoso. Pero Dios sí controla las circunstancias para que nosotros, a través de esos enojos o esos despliegues de ira que nos acontecen, descubramos qué es lo que hay realmente dentro de nuestro corazón. Mientras Jonás vio la planta, estaba contento. Mientras el Señor nos responda con dinero, mientras el Señor nos responda con salud, dinero y amor, dicen en el mundo. Mientras Dios me dé esas 3 cosas, yo estoy contento. Señor, nunca me dejes de dar lo que necesito. Pero tan pronto entonces falta una. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué me va a dejar de dar lo que ya tenía? Es más, Jonás podía haber dicho, mire el versículo por favor conmigo, el capítulo 4, el versículo 5 dice: salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada.
y se sentó debajo de la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás ya se había construido algo para sombra. Y Dios le dice, aquí te coloco una mejor planta. Es como si Dios lo quiere sacar de su obra humana y le dice, ven, cobíjate bajo mi gracia divina. Y él dice, listo, papá, me cobijo bajo su sombra y no sigo con mi esfuerzo humano. Pero entonces, ¿por qué Dios me da la calabacera y al otro día me la quita? ¿Por qué me hace eso el Señor? Esta planta era mejor que la enramada, pero al mismo tiempo no me gusta que Dios me quite lo que ya me ha dado, porque si Dios me da, yo espero que nunca me lo quite. Y que las circunstancias siempre sean como yo quiero. Y que las cosas siempre pasen como a mí me gustan. Porque si pasan como a mí no me gustan, entonces yo no solamente menosprecio a los demás como menospreció Jonás a los ninivitas, sino que también termino menospreciando a Dios mismo. ¿Y qué termino constituyéndome yo? Cuando yo menosprecio a las otras razas como Jonás, así sea con justa causa, porque sean terribles o que nos hayan oprimido, estoy diciendo soy más que esas razas o más que esas personas. Cuando yo menosprecio a Dios y su voluntad, estoy diciendo yo soy ¿qué? Estoy por encima de Dios. Y yo sí sé que me conviene, Dios no. A Dios como que se le va la mano a veces. Y suena gracioso, pero lo he escuchado literalmente así de algunos hermanos, algunas veces. Pastor, yo sé lo que la Biblia dice, yo sé que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, Romanos capítulo 8, versículo 28, yo sé, y me citan textos bíblicos, yo sé esto, yo sé aquello, yo sé que hay que orar de esta manera, yo sé que hay que orar, hágase tu voluntad, no la mía, yo sé, pero pastor, a Dios como que se le está pasando la mano conmigo ya exageró, con los demás no, conmigo, porque el problema no es ahogando por los demás, es ahogando por mí. Ah, qué curioso. No es por otro, sino por mí. Entonces el enojo de Jonás fue contra Dios y menospreció a Dios al final, y se enojó por motivos incorrectos porque fue un enojo egoísta. Y cuando el enojo es egoísta, pensando en el bienestar personal y menospreciando a los demás y a Dios, debe ser confrontado por Dios. Debo reconocerlo y debo dejarme transformar si es que quiero servirle conforme a su voluntad. Porque no solamente refleja el enojo cuando se eleva la potencia y se desarrolla o se despliega, no solamente hace que yo sea impaciente por enojarme, escuche esto, sino también hace que yo abuse de la paciencia de los demás. ¿Qué hay que hacer con una persona que se enoja mucho? Para no entrar en conflicto. ¿Usted no le ha pasado en ambientes? Trabajo, hogar, a veces también, tengo que decirlo con dolor, iglesia. Déjelo, que él es así. Déjelo. No le diga nada, que ella es así. No le hable. Déjela. Y no lo vaya a mirar, porque si lo mira después se pone más bravo. Uy, no. La persona termina en su deseo egoísta por atraer a los demás, termina haciendo ¿qué? Alejándolos, porque ya no sabemos cómo tratarlo o tratarla. Y al hacer eso, la persona entonces está también abusando de la paciencia de los demás para hacer su voluntad egoísta. ¿Qué tal es? Ya el enojo no es solamente impaciencia mía, si yo lo tengo, sino que también el enojo descontrolado es abuso de la paciencia de los demás. Entonces, cuando viene por un motivo incorrecto, vamos a Juan capítulo 7, versículo 23. Es por menosprecio de los demás o de Dios. Juan capítulo 7, versículo 23. Hermano, lo he querido decir muy detallado para que quede muy claro. Hoy quiero ir con mucha pausa y no citar muchos textos bíblicos. Pero Juan capítulo 7, versículo 23. Cristo está en la fiesta de los tabernáculos. Cristo había hecho una sanidad, había hecho un milagro. Los discípulos se enojaron porque el milagro lo hizo un día de reposo, incumpliendo una ley del Antiguo Testamento, según ellos, según su interpretación de la ley del Antiguo Testamento. Y en el versículo 23 Jesús dice: si recibe el hombre
La circuncisión en el día de reposo, que es un mandamiento del Antiguo Testamento, igual que guardar el día de reposo, los dos son mandamientos. Era circuncidarse el octavo día y guardar el séptimo día. Y se cruzan los dos, dice Cristo. Y por hacer el mandamiento de la circuncisión se circuncida en el día que tendría que estar descansando. Si así sucede, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Ustedes nos están dando cuenta que aquí, cuando hay supuesta contradicción de los mandamientos de Dios, no hay tal, sino que hay complemento de los mismos. Que el mandamiento de la circuncisión, obrado el séptimo día, no eran contradictorios, sino que eran complementarios, para que ambas cosas se guardaran. Así como el séptimo día, o el día de reposo para ellos, que era el sábado, para nosotros, y luego lo hablaremos, guardamos el domingo, sirve también para hacer obra de misericordia, orar por las personas y buscar el bien de los demás, predicándoles ese evangelio. No están en discordancia, están en complemento. Pero ¿qué es lo que pasa con sus corazones? En su voluntad egoístas, no valoran la vida de los demás. A ustedes no les importa sino cumplir simplemente ritos y reglamentos, pero no les importa un centavo la gente, las personas. Con tal de cumplir su rito y con tal de cumplir su reglamento, que la gente se vaya para el infierno, no me interesa. Que los hermanos de la iglesia se pierdan, no me importa. Cumplamos las reglas. Eso es lo que los está confrontando Cristo. Esos son motivos incorrectos. Ahora, formas incorrectas. Pase a Efesios capítulo 4, más adelante. Efesios capítulo 4, verso 26. Efesios capítulo 4, verso 26. Este texto es muy conocido. Espero. Les voy a decir, como dijo algún predicador, algo que Dios me ha revelado. Antes de Efesios 4 viene Efesios 3 y Efesios 2 y Efesios 1. Así que cuando usted lea Efesios 4, acuérdese que está dentro de una carta completa que habla del Evangelio. No piense que son simplemente reglas desligadas del Evangelio. Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Recuerdo que alguien interpretó lo siguiente, como alguien dijo, escuchó que el predicador decía, eso quiere decir que no se vaya a dormir sin haberse reconciliado con aquella persona con la que se enojó. Entonces dijo, entonces la persona, como le hicieron esa interpretación, no se quería dormir en la noche y se desvelaba toda la noche, a pasar otro día porque todavía no se había reconciliado. No se trata de hacer esfuerzos humanos por no incumplir la regla del tiempo. Se trata por hacer esfuerzos humanos por no dejar que se prolongue en el tiempo, y no solamente esfuerzos humanos, esfuerzos en Cristo, es decir, poniéndonos a merced de aquel que puede transformarnos, al Señor, para que no se exceda en tiempo el enojo de nuestro corazón. ¿Cuántos de los que están aquí se han airado? ¿Cuántos de los que están aquí se han enojado conmigo? No lo pueden decir, que esté libre de pecados, tire la primera piedra. Joana es valiente y dice que sí. Incluso algunos de ustedes se habrán enojado conmigo y no me lo habrán dicho. Y yo algunas veces en mi corazón tal vez me habré enojado con algunos de ustedes y no lo he dicho. Lo he puesto delante del Señor, así que ha quedado trancado. Pero si continúa en mi corazón, así no se los diga. Entonces ya, y puede ser por el motivo correcto, pero con la duración incorrecta. Entonces la forma viene a ser una forma demasiado prolongada. Y Dios dice, en el mismo día solucione lo del día. En el mismo día solucione lo del día. Versículo siguiente dice, no deis lugar al diablo. El diablo no se acomoda si usted no le abre un espacio. Como dijo algún hermano por ahí, cuando yo me he peleado con mi esposa, yo mirando a un lado y ella mirando hacia el otro, y nuestras espaldas mirándose, en la mitad se acuesta el diablo y nos rasca la cabeza. A los dos. Así los quería. Dar lugar al diablo no es simplemente no orar, que es no orar y no leer la Biblia. Dar lugar al diablo también es acumular en el corazón aquello que Dios quiere que no acumulemos. En el mismo día hay que solucionarlo, hay que sacarlo, hay que erradicarlo. Entonces la forma incorrecta, cuando Dios le dice a Jonás, tanto puede ser en duración.
¿Todavía bravo? ¿Todavía? Entonces hay personas, como han dicho por ahí, que no son histéricas sino históricas. Entonces le dicen a uno, es que usted todavía me tiene indignado porque usted hizo esto. Pero eso fue hace 20 años, pero yo todavía me acuerdo. Ese es un tanto. Puede ser tanto de duración, puede ser tanto de manifestación, puede que no sea la forma correcta. Mira, hermanos, los vocablos que utilizan en el libro de Jonás son muy gráficos para enojarse. Son resoplido de nariz o enrojecimiento de rostro. Usted sabe cuando una persona está enojada, ¿cierto? Está bravo. No le diga nada. Mi mamá tiene un término, está como un toro. ¿Cierto? Eso quiere decir que está enojado. Pero no es lo mismo que yo haga y diga, Señor, ayúdame, no quiero dejarme llevar por el enojo. Y hasta ahí llegó en manifestación. A que yo haga, ¿pero por qué? Y se levantó el enojo. La manifestación. ¿Sí o no? Ya le incluí no solamente resoplido y enrojecimiento, sino gritos. ¿Por qué creen ustedes que la gritería, la maledicencia, los celos y el enojo están relacionados en las listas de pecados unos con otros, que da tanto Romanos como Gálatas y el resto de textos bíblicos? Porque se ligan los unos con los otros. Usted se enoja, se pone celoso, o se pone celosa, o se enoja, y casi siempre lo liga con lo demás. Vienen gritos, vienen maledicencias, y va agregando, y va coleccionando más. ¿A quién le ha pasado en este lugar? Solo a mí. Bueno, gloria a Dios. Entonces el Señor nos está hablando a todos, porque no creo que solo a mí. Acumulamos manifestaciones, pero también acumulamos intensidades. No es lo mismo a que yo use la voz, a que yo eleve la voz mucho más alto, a que yo haga toda una grabación y se la envíe por WhatsApp a aquel que me ofendió, porque para que sepa, y lo publico por el internet, por el Facebook, porque mire, y las personas que lo traicionan a uno. ¿Usted no ha visto eso en las redes sociales? Uno tiene amigos, pero no tiene enemigos, pero amigos no hay ninguno, amigo el ratón del queso, y cancanean. Eso no es característico, no debería ser característico de un creyente. Manifestación, duración, intensidad y blanco del enojo. Esa fue otra distorsión de la forma en que deberíamos enojarnos correctamente. Es muy buena la historia que ilustra este punto, del hombre que está trabajando en su empresa y pasa al patrón y le dice, Jiménez, usted es el vicepresidente de esta empresa, yo el vicepresidente, me hace el favor y me elabora el proyecto que necesitamos para presentar a la empresa que nos está pidiendo este contrato. Para allá, lo necesito ya. Pero jefe, usted no me ha hecho nada. No me importa, a mí me gustan las cosas bien hechas, y si usted no me hace las cosas bien hechas hoy, se va. Entonces Jiménez acumula enojo, que es indignación por algo injusto, pero él no me dijo con tiempo, él no me dijo de la forma correcta, él no me lo pidió en el momento adecuado, no es solamente responsabilidad mía, es de alguien más. Arma todos sus argumentos y se pone bravo. Entonces Jiménez se levanta y va y le dice a uno de sus empleados en la oficina, le dice, Pérez, me hace el favor, para el día de hoy necesito este informe, porque necesitamos presentarlo a la empresa que nos está contratando, que nos quiere contratar, y lo necesito para hoy, Pérez. Pero jefe, eso casi siempre lo hace usted, no lo hago yo, se lo pidió el jefe. No me interesa, a mí me gustan las cosas bien hechas, y para hoy o si no se va. Y continúa la estela. Entonces Pérez, cuando llega a la casa estresado, hola mi amor, ¿cómo le fue? Está sucia la casa, los niños están dando vueltas desordenados, la comida ya está lista. A mí me gustan las cosas bien hechas, y si no quiere las cosas bien hechas, pues se termina esta cuestión y se termina este matrimonio. Y el hombre se desquita con la esposa. Y la esposa encuentra al pobre muchachito, el mayorcito que va pasando. ¿Qué pasó con las tareas? A mí me gustan las cosas con excelencia. ¿Ya las hizo o no las hizo? Mami, pero es para otro día. No me importa, las cosas bien hechas o se acaba esto.
Si me voy yo de la casa, ¿usted qué va a hacer entonces? Y lo amenaza con irse hasta la casa. Que eso es poco, hermano. Yo he escuchado cosas mucho más terribles en medio de los hogares. Entonces el niño ve al pequeñito que está dando vueltas por ahí y de la rabia que le da que lo haya regañado le pega un pellizco. Y el pequeñito llorando al ver pasar el gato, lo único que encuentra hacer es que patea al gato y sale por ahí llorando. El enojo de uno termina contaminando a todos, porque no se deposita en el blanco correcto. A ver, desde el primero no entendió que el enojo que tenía era contra el que lo había hecho enojar, no contra el que tiene bajo su autoridad. Y nuestra forma incorrecta de enojarnos nos lleva a veces a nosotros desquitarnos con otros lo que otros nos han hecho. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo he tenido que aconsejar a parejas con mi esposa, porque han tenido ya varias relaciones anteriores y no pueden tener una nueva relación sin pensar en su pareja anterior. Así no lo quieran hacer conscientemente, miran en ella y piensan qué tal que salga igual que la anterior. Y todavía cargan su amargura y su enojo interno guardado y depositan en la siguiente lo que tenían en la anterior. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Qué hay que hacer, mis hermanos? Dígame, ¿qué hay que hacer cuando es por motivos incorrectos y de la forma incorrecta el enojo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Cuando viene este tipo de enojo, tenemos que recordar que este enojo pecaminoso me está impidiendo ver algo. ¿Qué me impide ver este enojo? La solución a mi enojo y la solución a mi comportamiento para con Dios y con los demás. La misericordia de Dios. Jonás capítulo 4, verso 10. Donde empezamos vamos a terminar. No crean que vamos a terminar en el Nuevo Testamento. Regresamos al Antiguo. Jonás capítulo 4, versículo 10. Jonás. Esto que hizo Dios con Jonás, que fue un jueguito, sacarle una planta, sacarle un gusano que dañara la planta y luego mandarle más viento sofocante para que le diera más duro el sol. ¿Está Dios simplemente jugando como un titiritero con un títere con la vida de Jonás? ¿O está el Señor queriendo transformar el corazón de Jonás? Capítulo 4, versículo 10. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, compasión, misericordia, te apiadaste de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Jonás, tú te compadeces de una planta, yo me compadezco de las personas. Jonás, mira el contraste, le está diciendo Dios. Tú te compadeces de lo que es cumplimiento de tu capricho egoísta. Yo me compadezco de aquello que es para bien común, de aquellos que me necesitan. Jonás, tú te compadeces o tienes lástima de aquello que es temporal y pasajero, una planta que hoy salió y mañana se murió. Yo me compadezco de aquello que necesita eternidad y que implica eternidad, la vida de una persona. Conmigo o sin mí, dice Dios, conmigo eternamente salvada, sin mí eternamente condenada. Jonás, tú te compadeces y piensas en las cosas antes que en las personas. ¿Será que nos pasa eso? ¿Cuándo fue la última rabieta que tuvimos con alguien? ¿No fue por algo? Dejó caer el vaso. Ardió Troya en la casa. El vaso preferido que yo tenía. Todo le tolero, menos eso. Usted sabe que a mí me enoja muchas cosas y le soporto todos sus caprichos y sus maldades y sus actitudes para conmigo, pero que se haya usted metido con el vaso que me regaló mi abuelita y que yo lo tenía como especial. Sucede, y sucede mucho. ¿Y no le parece ilógico? Un pedazo de vaso es más importante que un corazón de una persona. Y el vaso se rompe
pero después de romperse el vaso, aquel que es el dueño del vaso rompe el corazón de aquel que rompió el vaso. Lo vuelve trizas y lo deja peor que el vaso. Lo tira contra todos lados porque está enojado, porque está indignado. Mis amados, ¿aman más ustedes, amo más yo, las cosas y las circunstancias que las personas? Son cosas tan sencillas que casi que dan risa. Me apagó el ventilador, me desconectó el celular, me cambió el canal, me cerró la puerta, me trancó el carro, no me dio paso para salir. Podría citarle muchas cosas, ¿cierto? Y puede que lo estén haciendo deliberadamente para enojarnos, pero Dios no nos excusa para que dejemos que nuestro enojo se manifieste de forma incorrecta y mucho menos sea por el motivo incorrecto. ¿Qué dice el Señor? Sé misericordioso como yo lo soy, pero no vas a ser misericordioso como yo si no vienes a mí en oración y en mi palabra para recordar que yo tuve de ti y tengo de ti misericordia. Porque el Dios que reprendió a Jonás a través de esta experiencia no solo es el Dios que quería que él pensara como él, porque Dios antepone las personas a las cosas, lo eterno a lo pasajero, y antepone el bien común al capricho personal, sino también es el Dios que nos libró de su propia y justa ira por nuestros pecados a través de Jesucristo. No podemos terminar todo este libro de Jonás sin hacer dos cosas: llamar a la reflexión en el Evangelio y llamar de nuevo a la predicación del Evangelio. Porque recuerde que todo Jonás es la historia de un hombre que quería desobedecer a Dios. Terminó obedeciéndole cuando se dio cuenta que Dios lo salvó. Sabemos que nos salva en Cristo, pero lo obedeció externamente y luego su corazón necesitaba seguir siendo transformado. Así que, mis hermanos, ni usted ni yo vamos a poder perdonar, ni vamos a poder poner límites o control a nuestro carácter si no vivimos continuamente predicándonos a nosotros mismos el Evangelio y diciendo: Cristo me perdonó, Dios me perdonó en Cristo, Él pagó por mí, yo merecía la muerte, merecía condenación eterna, mis pecados me llevaban a la eternidad en el infierno. Y creo que eso es mucho más digno de agradecimiento y de una actitud totalmente diferente para con aquellos que simplemente me rompen un vaso, me parten un reloj, me quitan el tiempo, me dicen una mentira o cualquier otra cosa que me hagan, por grande que sea, porque Él pagó por mí, envió a su propio Hijo por mí. Entonces el meollo del asunto es estar centrados en el Evangelio, estar centrados en Cristo. Como lo dije cuando terminamos el capítulo 2, las salvaciones de Jehová, creo que dejamos de predicar el Evangelio porque dejamos de meditar en el Evangelio, dejamos de gozarnos en Él y por eso no nos interesa predicarlo. Pero también creo que muchas veces, aún predicándolo, se nos olvida que tenemos que gozarnos en el Señor para entonces no amargarnos en medio del servicio a Dios. No hay nada más terrible que un ministro amargado. A ver, hermanos, oren. A ver, gócense en el Señor. ¿Qué pasa? Que ustedes no se gozan en Dios en medio de los problemas. Levántense. Ríanse, hermanos, ríanse porque estamos gozosos en el Señor. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina eso? Y a veces sucede que es la verdadera lucha interna de un ministro que tal vez ha sufrido muchas dificultades, como todo buen soldado de Jesucristo la sufre en medio del ejercicio de su ministerio. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos rendir ante las dificultades y amargamos nuestro corazón? ¿O le seguimos sirviendo a Dios con un corazón sano, confrontados por su misericordia? ¿Qué vamos a hacer? Digan, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? Por el momento vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar para pedirle a Dios precisamente eso, que sane nuestro corazón por medio de la relación con Él. Señor, gracias, muchas gracias, por no solamente mostrarnos quién tú eres, sino transformarnos también cada día más a tu imagen. Gracias por no dejarnos en nuestra amargura, en nuestro resentimiento, en nuestro dolor. Si contáramos todas las veces que nos hemos enojado de la forma incorrecta o por el motivo incorrecto, Señor, no tendríamos cara para presentarnos delante de ti, y de hecho no la tenemos. Solamente podemos presentarnos delante de ti por la obra de tu Hijo Jesucristo, quien pagó por nosotros.
tu Hijo por nosotros, tu Hijo sufriendo tu justa ira, no descabellada, no ilógica, sino justa ira o justa retribución por mi pecado y mi maldad. Tu Hijo por mí, tu Hijo por mí, tu Hijo por mí. Ayúdame, Señor, y ayuda a cada uno de mis hermanos a cada día ser más transformados en su corazón. Que esto no solo sean palabras, Señor, sino que sea genuino trabajo en tu presencia. Dobla mis rodillas delante de ti, Señor, en este día, en esta noche, y todos estos días y todas estas noches, Señor, para poner delante de ti lo que siento, cuando realmente me siento ofendido, amargado, traicionado, herido, y encontrar que tú, habiéndote yo hecho a ti todo eso y mucho más, me amas con un amor inigualable en Cristo. Gracias por hacerlo, Señor. Y ayúdame que tan pronto me levante de mis rodillas, Señor, yo pueda hacer lo mismo con los demás. Sí, Señor, muchos de ellos merecen más de lo que yo desearía para ellos, pero ninguno de ellos, oh Santo Señor, está bajo mis manos, están en tus manos. Yo no soy su Dios, yo no soy su juez. Ten misericordia de aquellas personas que nos han hecho daño, Señor. Ten misericordia de nosotros cuando hemos colmado tu paciencia y ni siquiera hemos llegado a colmarla, porque tú eres tan tardo para la ira y grande misericordia que aún sigues tratando con nosotros. Y ten misericordia para cuando nosotros también, oh Santo Señor, para con nosotros, que hemos colmado la paciencia de muchas personas que nos han amado de una forma que no merecemos. Pero nadie nos ama como tú, Señor. En esta hora ponga mi hermano su corazón delante del Señor y dígale: aquí está mi corazón. Y dígale: aquí están mis emociones y mis sentimientos. Yo no quiero vivir enojado, yo no quiero vivir amargado. Tenga poco o tenga mucho. Se lleven bien conmigo o no se quieran llevar conmigo los demás. Esté en un lugar o esté en otro. Tenga una circunstancia u otra, Señor, yo quiero vivir feliz en tu presencia, porque el verdadero gozo está en la relación contigo. Y si así lo tengo, Señor, puedo dar gozo a todos los demás y puedo amar y soportar a todos los demás. Ayúdame, Señor, a mirarte a ti y no a mirar las circunstancias ni a los demás. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.